Bien, la semana anterior, en el año lectivo anterior, perdón, en el año anterior, les había enviado una tarea sobre los tipos de reacciones que pueden ocurrir de manera natural y estaban algunas clasificaciones. Entre ellas estaban los tipos de reacciones endotérmicas, exotérmicas, de combustión, de síntesis, de descomposición y de desplazamiento. Este tipo de reacciones van a depender justamente de los reactivos y de los productos, es decir, yo voy a poder interpretar según cada reacción, cada ecuación química, voy a poder identificar qué tipo de reacción es, si es que es endotérmica, si es que es exotérmica, si es que es de combustión, de síntesis, de descomposición o de desplazamiento. Es importante recordar que de desplazamiento puede ser doble o puede ser de una sola. Voy a dar unas pequeñas definiciones sobre cada una de ellas para tenerlas en cuenta para lo que viene de la clase del día de hoy. Las reacciones endotérmicas son aquellas que necesitan energía, es decir, necesitan entregarles algo de energía, algo de temperatura, específicamente para que esta reacción pueda ocurrir. Mientras que, es decir, necesita calor. Mientras que las reacciones exotérmicas son aquellas que van a liberar calor una vez que ha ocurrido la reacción. Sería importante también recordar que la diferencia entre una reacción química y una ecuación química es la siguiente. La reacción química es algo que yo puedo observar en la naturaleza, mientras que la ecuación química es algo que yo puedo escribir para entender justamente qué es lo que estoy observando. Continúo. En las reacciones de combustión, en cambio, yo voy a poder observar determinado reactivo o determinado compuesto químico quemarse a partir del oxígeno. Y puede haber combustión de la siguiente forma. Un reactivo X va a reaccionar con el oxígeno y va a generar combustión de tipo completa o de tipo incompleta. La de tipo completa genera dióxido de carbono más agua, mientras que la de tipo incompleta va a generar monóxido de carbono, es decir, CO más agua. Continúo. Las reacciones de síntesis, en cambio, van a unir dos reactivos y se van a producir y se va a generar como producto uno solo. Por ejemplo, un reactivo X más un reactivo Y va a producir un reactivo XY, es decir, la unión de ambos elementos atómicos. Eso es una síntesis, mientras que una descomposición sería al revés. Un compuesto químico de tipo XY va a generar dos productos que sería la descomposición de ese compuesto químico. Mientras que la de desplazamiento es la transferencia de elementos atómicos, en este caso de un reactivo hacia otro, generando los productos. Por ejemplo, un compuesto químico XY más un compuesto químico AB va a transferirse, va a desplazarse el reactivo X con el reactivo, por ejemplo, A o con el B, XA, más, en este caso, el reactivo del compuesto químico inicial, faltaría la Y con la B, entonces sería más YB. Aquí hay un doble desplazamiento, ¿listo? Otro ejemplo para desplazamiento de un solo tipo de desplazamiento sería el siguiente. Un compuesto químico AB más X me va a producir como producto un AX más B. Ahí hubo un desplazamiento de dos reactivos generando un producto diferente, es decir, compuestos químicos diferentes. Eso sería como explicación para que tengan en cuenta de la tarea que les había enviado el año anterior. Dicho esto, entonces voy a empezar con la clase del día de hoy, que es balanceo de ecuaciones. Ya habíamos trabajado la clase anterior con balance de ecuaciones y el objetivo de la clase es interpretar las reacciones químicas como la reorganización y recombinación de los átomos con transferencia de energía, a partir de la observación de átomos que participan tanto en los reactivos como en los productos y teniendo siempre en cuenta la ley de la generación, perdón, la ley de la conservación de la masa. Les había enviado una tarea el día de ayer con algunas ecuaciones químicas para resolver.
son las que estoy pegando en este momento en este archivo que les voy a compartir después. Entonces voy a resolver las ecuaciones. Voy a resolver la primera ecuación. En este caso, como les envié el día de ayer, tienen hasta el día domingo para entregarlas. Entonces, la primera ecuación sería la siguiente. Vamos a borrar todo lo que no necesitamos en este momento. Los paréntesis, es importante recordar que S era de sólido, AC era de acuoso, y bueno, no tenemos nada más. La G era de gaseoso y la L era de líquido. Como vamos a balancear por método de tanteo, entonces no requerimos los estados de la materia por el momento. Y las voy a borrar. Bien, entonces, los pasos para igualar la ecuación eran los siguientes. Primer paso, tengo que anotar en orden metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. En el centro, de preferencia en el centro. Entonces, bien, voy a darle un poquito más de espacio para que haya mayor claridad en dónde se encuentra el centro. Lo puede anotar en la parte izquierda, en la parte derecha o en el cuaderno hacia un lado, en el lugar que usted prefiera. Yo lo anoto en el centro para poder ir identificando entre reactivos que están a la izquierda y productos que están a la derecha. El orden sería entonces los metales, en este caso tengo cobre, tengo plata y no tengo más metales. Después tengo los no metales, en este caso es nitrógeno. Luego tendría que colocar el hidrógeno, pero para este caso no tenemos en esta reacción. Y finalmente el oxígeno. Entonces, con esto en mente, vamos a proceder a calcular, a contar la cantidad de elementos atómicos tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí requeríamos unas definiciones importantes. El subíndice y el coeficiente estequiométrico. Los subíndices son aquellos números que se encuentran en la esquina inferior derecha de cada reactivo o de cada producto, de cada compuesto químico. Cuando no tienen un número en la parte derecha inferior, significa que el subíndice es 1. Es decir, para este elemento atómico cobre, el subíndice sería 1, pero no necesitamos poner. Cuando no está puesto es porque vale 1. En este caso, si tuviéramos que colocarlo para el segundo compuesto, tendría que poner plata 1, nitrógeno 1, oxígeno 3. Para el cobre, hay que poner cobre 1. Para el caso de los productos, para plata 1, cobre 1, nitrógeno 1, el oxígeno sí tiene. Es decir, no requerimos colocarlos. Por lo tanto, los voy a eliminar. Siempre y cuando, repito, sea solo el número 1 en el caso de los subíndices. Para el caso del coeficiente estequiométrico, en cambio, es el número que se encuentra en la parte izquierda de la molécula. Una cosa son los átomos y otras cosas son las moléculas. Los átomos son, por ejemplo, esto es un átomo, esto es un átomo, el nitrógeno es un átomo, el oxígeno es un átomo, mientras que una molécula es la unión de algunos átomos. En este caso, por ejemplo, este compuesto químico es una molécula porque tiene varios átomos. Entonces, bien, el coeficiente estequiométrico se coloca en la parte izquierda de toda la molécula. Para este caso, para este elemento atómico, en la parte izquierda va el coeficiente estequiométrico, mientras que en la parte derecha iría el subíndice. Cuando no tiene un número, significa que el coeficiente estequiométrico sería 1. Si yo tuviera que anotar el número 1, tanto los subíndices como los coeficientes estequiométricos sería 1 cobre, 1. Una molécula de este compuesto con plata 1, con nitrógeno 1, con oxígeno 3 en los productos. Una plata 1 y 1 con cobre 1, con nitrógeno 1. Pero no se requieren, entonces en ese caso yo los voy a eliminar. Ahora, teniendo en cuenta esto, lo que nosotros podemos modificar son los coeficientes estequiométricos. Nosotros no podemos cambiar los subíndices. Entonces, cuando igualemos una ecuación, vamos a modificar específicamente los coeficientes estequiométricos, es decir, los números que se encuentran a la izquierda. Y cuento de la siguiente forma. En la parte de los reactivos, voy a contar cuántos átomos de cobre hay. Entonces, hay 1
que sería el coeficiente estequiométrico, multiplicado por el subíndice, que también es 1, entonces tengo un átomo de cobre. En la parte derecha tengo la molécula, en este caso, el cobre, de la molécula, el coeficiente estequiométrico es 1 y del subíndice de este cobre también es 1. Por lo tanto, 1 por 1 me va a dar 1. Continúo con la plata. En el caso de la plata, en esta molécula tengo el coeficiente 1 y el subíndice 1. En este caso, entonces, la plata también tiene 1. En el caso hacia la derecha, en los productos, el coeficiente es 1 y el subíndice también es 1. Vamos con el nitrógeno. En la parte izquierda, el nitrógeno, el coeficiente estequiométrico de la molécula es 1, multiplicado por el subíndice solo del nitrógeno también es 1, resultado 1. Nitrógeno a la derecha. En la molécula, el coeficiente estequiométrico es 1, multiplicado por, aquí hay un paréntesis. Cuando está entre paréntesis, este número va a modificar va a modificar específicamente a todo lo que se encuentre dentro del paréntesis. Significa que el subíndice del nitrógeno es 1, pero le voy a multiplicar por el 2 que se encuentra fuera del paréntesis. 1 por 2 me va a dar 2. Más multiplicado por el 1 del coeficiente estequiométrico, entonces va a ser 2. Aquí no está igual. En los productos hay 2 átomos de nitrógeno, mientras que en los reactivos solo hay 1. Por lo tanto, voy a modificar el coeficiente estequiométrico en esta molécula que es de los reactivos, es decir, le voy a colocar un 2. ¿Para qué? Para que el nitrógeno, el coeficiente 2 multiplicado por el subíndice 1 me dé 2. Pero se modificó en este caso la plata. Ahora la plata también tiene 2 átomos. Como se modificó la plata, significa que tengo que modificar en los productos también. Entonces le voy a colocar 2 átomos de plata acá. Con eso, entonces, ya se mantiene igual la ecuación. Continúo con el oxígeno. Cuento en la parte izquierda. Coeficiente estequiométrico 2, multiplicado por el subíndice solo del oxígeno. 2 por 3 me va a dar 6. Reviso en la parte derecha. Este 2, primero, el coeficiente estequiométrico de esta molécula es 1, multiplicado por el 3 que se encuentra del oxígeno es 3. Multiplicado por el 2 del paréntesis es 6. 1 por 3, 3 por 2, 6. En este caso, entonces, está 6 átomos de oxígeno a la izquierda y 6 átomos de oxígeno a la derecha. Para este caso, entonces, yo ya puedo observar que la ecuación está igual, tanto en reactivos como productos, lo que cumple con la ley de la conservación de la masa y la energía. Se debería identificar adicional qué tipo de reacción es, en este caso si es endotérmica, exotérmica, combustión, síntesis, descomposición o desplazamiento. Si usted se fija, el cobre va a desplazar a la plata, es decir, el cobre antes estaba solo, ahora la plata está sola. Y el ion nitrato en este caso se va a unir con el cobre y lo que significaría que es un desplazamiento de este tipo. Realmente sería del tipo X más AB, ABC realmente, va a generar un producto A más XBC. Entonces, esta reacción química, esta ecuación química, perdón, sería una reacción de desplazamiento. Usted va a tener que resolver el ejercicio 10, el ejercicio 11 y el ejercicio 12, que son los mismos que les envié en el grupo de WhatsApp. Eso es todo por la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación.